Hola chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes este video en el cual vamos a recordar un poco en qué consiste la operación entre números racionales. El objetivo principal que tiene esta clase es realizar los cálculos y estimaciones que involucran operaciones con números racionales, resolviendo problemas que involucran estas operaciones en diversos contextos. Para ello vamos a recordar o a retroalimentar un poco el concepto del número racional. Recordemos que una expresión a sobre b es un racional. Si a y b son números enteros con b diferente de cero. Esta última parte, b diferente de cero, recuerden que es porque la división por cero no está definida en matemáticas. Por tanto, una fracción siempre es un número racional. Cualquier fracción va a ser un número racional. Ahora bien, al realizar la división entre el numerador y el denominador, la fracción genera decimales, que pueden ser exactos o infinitos periódicos, que a su vez también van a ser números racionales. Recuerden, los decimales exactos y los infinitos periódicos son racionales. En este diagrama podemos darnos cuenta de que los naturales, los enteros y las fracciones o decimales exactos o infinitos periódicos forman el conjunto de los números racionales. Bien, vamos entonces ahora sí a mirar en qué consiste la suma y la resta de racionales. Primero, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a tener el mismo denominador, el cual se debe obtener encontrando el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Segundo, una vez encontremos este común denominador, vamos a transformar las fracciones en otras equivalentes, cuyo denominador sea el común denominador. A este proceso se le conoce como amplificación. Es decir, si el número de abajo, o sea, el denominador, al multiplicarlo por 5, por ejemplo, me da el común múltiplo, debo multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Tercero, vamos a sumar o a restar los nuevos numeradores, dependiendo de lo que nos da. Y finalmente vamos a simplificar la fracción. ¿Por qué no hablé de los denominadores? Porque se supone que todos los denominadores van a ser iguales. Entonces simplemente es cuestión de colocarlo hasta el final del ejercicio. Para multiplicar números racionales, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a multiplicar los numeradores entre sí para obtener un nuevo numerador. Segundo, vamos a multiplicar los denominadores entre sí para encontrar o obtener un nuevo denominador. Y tercero, vamos a simplificar, si es necesario, la expresión. En otras palabras, lo que vamos a hacer es multiplicar los dos números de arriba o los números de arriba entre sí y los números de abajo entre sí. Y al final simplificamos si es necesario. Y la división de números racionales también tiene unos pequeños pasos que estoy proponiendo el día de hoy. Primero, vamos a hallar el nuevo numerador multiplicando de manera cruzada el numerador de la primera racional por el denominador del segundo racional. Segundo, para calcular el nuevo denominador se debe multiplicar el denominador del primer racional por el numerador del segundo racional. Tercero, vamos a simplificar si es necesario la expresión. En otras palabras, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Aquí sería A por D o B por C, una multiplicación cruzada. Lo de arriba y de esta manera. Bien, ahora vamos a mirar unos ejemplos donde vamos a clarificar cada una de las operaciones que existen entre los números racionales. Un primer ejemplo. Un deportista decide entrenar recorriendo cierta pista de atletismo. El primer día recorre 3/4 de la pista. El segundo día, 4/5 de la pista. Y el tercer día, 7/8 de la pista. La pregunta es, ¿cuántas vueltas le dio a la pista en total? Para ello vamos a ver el siguiente ejercicio o el siguiente ejemplo en el que vamos a resolver este problema. Para resolver el primer ejemplo, vamos a tener en cuenta los datos. Recordemos que el atleta el primer día recorre 3/4. El segundo día recorre 4/5 de la pista. Y el tercer día recorre 7/8
de la pista. Como estamos hablando de varios recorridos, la operación que vamos a utilizar en este caso sería la suma. Por tal razón, vamos a hacer una suma entre números racionales. Como los denominadores son diferentes, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de ellos. Y para hallar el mínimo común múltiplo entre estos números, 4, 5 y 8, lo que vamos a hacer es la descomposición en factores primos. Es decir, vamos a sacar mitad, por ejemplo, para 4, mitad es 2. Como el 5 no tiene mitad, colocamos el mismo número. Y la mitad de 8 sería 4. La mitad de 2 es 1, y aquí ya terminamos con esta columna. El 5 no tiene mitad exacta, la bajamos. La mitad de 4 es 2, nuevamente mitad de 5 no tiene, bajo el 5, y mitad de 2 es 1. Ya hemos terminado con esta columna del 4 y con esta columna del 8. Falta terminar con la columna del 5. Para ello sacamos quinta de 5, 1. Bien, el mínimo común múltiplo entre 4, 5 y 8 se calcula si multiplicamos 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 5, 40. ¿Qué significa este 40? Que estos números de acá, al multiplicarlos por algún valor, me debe dar como resultado 40. Y ese proceso se llama amplificación. Miremos a ver. 3 cuartos más 4 quintos más 7 octavos. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 40? Sabemos que es 10. Entonces multiplico tanto el numerador como el denominador por 10, para que la fracción no se altere. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 40? Sabemos que es 8. 5 por 8, 40. Entonces el numerador también lo multiplicamos por 8. ¿Y qué número multiplicado por 8 me da 40? Sabemos que es 5. Ambos números, tanto numerador como denominador, lo multiplico por 5. Como sabemos que el denominador va a ser 40, pues simplemente escribimos un solo 40, porque todos van a ser el mismo resultado. Ahora bien, 3 por 10 es 30, 4 por 8, 32, y 7 por 5, 35. Al sumar los numeradores, tenemos como resultado 30, 60, 97, 40avos. ¿Qué significa 97 40avos? Como el número de arriba es mayor que el de abajo, esto representa o genera un número mixto. 97 dividido entre 40 cabe dos veces. 2 por 40 es 80. A 97 me sobran 17 40avos. Lo que significa que el piloto, o el atleta en este caso, dio 2 vueltas completas y 17 40avos de la tercera vuelta. Bien. Es decir, dio 2 vueltas completas y 17 40avos de la tercera vuelta. Esa es la solución del primer ejemplo. Ejemplo 2. Los ingresos de un mes de la familia Chacón se emplean de la siguiente manera. 2 quintos en pago de servicios públicos. Un sexto se emplea en diversión. Un doceavo en internet y telefonía y un cuarto en alimentación, y el resto se piensa ahorrar. La pregunta del ejercicio es, ¿qué fracción de los ingresos se emplea para ahorrar? Luego de resolver todo esto, vamos a mirar y a ordenar cada actividad de menor a mayor. Para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo mediante el siguiente video. Recordemos que la familia Chacón gasta 2 quintos en servicios públicos. Más, va a gastar un sexto en diversión. Va a gastar también un doceavo en internet y telefonía.
y va a gastar un cuarto en la alimentación. Estos son los gastos que tiene la familia durante el mes. Ahora bien, ¿cuánto el resto de esos gastos los piensa ahorrar? Vamos a ver cuánto piensa ahorrar. Como no sabemos cuánto es el ahorro, simplemente llamémoslo X. Es decir, digamos que X va a ser el valor que la familia Chacón va a ahorrar. Todo esto, toda esta suma de gastos debe ser igual a 1. ¿Por qué estamos hablando de 1? Porque es un solo sueldo. Entonces todos los gastos deben ser igual a un sueldo. Bien, el común denominador entre 5, 6, 12 y 4, al aplicar el mínimo como múltiplo de esos números, da como resultado 60. El mínimo como múltiplo entre 5, 6, 12 y 4 es 60. Ya sabemos hallar el mínimo como múltiplo, como lo miramos en el ejemplo 1. Ahora bien, ¿qué número multiplicado por 5 me da 60? Sabemos que 12 por 5 es 60. Entonces, tanto el numerador como el denominador multiplicamos por 5. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 60? Sabemos que sería 10. 6 por 10, 60. ¿Qué número multiplicado por 12, que es el siguiente denominador, da 60? Sabemos que el resultado de esa multiplicación es 5, porque 12 por 5 es 60. ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 60? Sabemos que al multiplicar 4 por 15, tenemos como resultado 60. Entonces 4 por 15 es 60. Seguimos conservando la X porque no sabemos cuánto va a ser el ahorro de la familia Chacón, y toda esta suma, recuerden que va a ser igual a 1, que es el valor del sueldo total del mes. 2 por 12, 24. Al igual que en el ejercicio anterior, todos los denominadores van a dar el mismo valor, que sabemos que es 60. 12 por 2, 24, más 1 por 10, da 10, más 1 por 5, 5, más 1 por 5, 15, daría 15, más el valor del ahorro, y todo esto va a ser igual a 1. Bien, ahora, al hacer esta suma, tenemos que el resultado sería 20, 30, 54. Tenemos 54 sobre 60. Más X igual a 1. Tenemos algo claro, que el común denominador es 60. Entonces, este 1 que tenemos acá, quisiera verlo con una expresión o con un racional que tenga denominador 60. Recuerden ustedes que 5 sobre 5 da 1, 10 sobre 10 da 1, es decir, que si yo hago, por ejemplo, 60 sobre 60, también tendría como resultado 1. ¿Por qué 60? Porque 60 es el mínimo común múltiplo o común denominador. Es decir, 54 sobre 60 más X debe ser igual a 60 sobre 60. Ahora bien, para dejar solo el valor de X, debemos quitar esta expresión y por transposición de términos va a cambiar de signo al otro lado. Es decir, que tendríamos que la X, o sea, el valor a ahorrar, sería 60 sobre 60 menos 54 sobre 60. Como tiene el mismo denominador, simplemente hago la operación y el resultado va a ser 60. A 60 le quito 54, me queda como resultado 6. Puedo simplificar. Yo puedo decir que la cesta de 6 es 1 y la cesta de 60 es 10. Lo que significa entonces que X es igual a un décimo. ¿Qué significa esta respuesta? Pues que la familia Chacón va a ahorrar
de todo su sueldo la décima parte, un décimo de su sueldo lo va a ahorrar, pues para lo que piense gastar, en lo que desee. Vamos a resolver un tercer ejemplo en estas operaciones con números racionales de la siguiente manera. Alicia dispone de 300.000 pesos para hacer compras. El jueves gasta 2/5 de esta cantidad y el sábado los 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? Bien, miremos entonces la solución para este ejemplo número 3. El tercer ejemplo dice que Alicia dispone de 300.000 pesos. Y ella quiere gastarlos de dos maneras. El jueves va a gastar 2/5 de esa cantidad. Aquí la palabra de implica multiplicación. Es decir, cuando vamos a sacar la fracción de un número, lo que vamos a aplicar es la operación multiplicación. En este caso, para saber cuánto gastó el día jueves, necesitamos saber, para saber cuánto gastó el día jueves, necesitamos saber cuánto es los 2/5 de 300.000. Los 2/5 de 300.000. La palabra de significa multiplicación. ¿Cómo se multiplica? Pues recuerden que en la explicación que les daba anteriormente, multiplicamos los numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Es decir, 2 por 300.000, pues da 600.000. Y 5 por 1 me da 5. Ahora bien, 600.000 dividido 5 me da como resultado 120.000. Es decir, que el día jueves, Alicia gastó 120.000. Bien, ¿cuánto dinero le queda? Se supone que ella vuelve a salir nuevamente el día sábado. Y como ya gastó 120.000 de los 300.000 pesos que tenía inicialmente, a 300.000 le quito los 120.000, es decir, que Alicia para el sábado ya dispone de 180.000. Dice que el sábado gasta 3/4 de esos 180.000, es decir, que el sábado va a gastar 3/4 de 180.000. ¿Por qué 180.000? Recuerden, gastó 120 el jueves, de los 300 que tenía, obviamente al restar le va a quedar 180.000. Si hacemos la multiplicación, 3 por 180.000 y 4 por 1, tenemos como resultado de que 3 por 18 es 54, o sea, 540.000. Dividido entre 4 por 1, que es 4. Y 540.000 dividido entre 4 da como resultado 135.000. Lo que significa que el día sábado gastó 135.000 y el día jueves gastó 120.000. ¿Cuánto ha gastado entre los dos días? Miremos a ver. El jueves gastó 120.000. Y el día sábado gastó 135.000, lo que significa que en total ha gastado 255.000 pesos. La pregunta del ejercicio dice que cuánto gasta cada día, tenemos la respuesta, y cuánto dinero le queda al final, lo que significa que al final de los 300.000 pesos que tenía inicialmente, le voy a quitar los 255.000 que gastó entre jueves y sábado. Al hacer esta operación me da como resultado 45.000 pesos. Es decir, que Alicia dispone de 45.000 pesos para seguir gastando. Propongo un cuarto ejemplo en el que vamos a aplicar las operaciones con números decimales. El día lunes, un piloto da 3 vueltas a una pista de 2,35 kilómetros de longitud. El martes da 5 vueltas a una pista de 2,5 kilómetros. Y el miércoles da 7 vueltas a una pista de 1,25
24 kilómetros. Si el objetivo del piloto era lograr recorrer 30 kilómetros en los 3 días de entrenamiento, pregunta cuántos kilómetros le faltan o le sobran para cumplir el objetivo. Bien, entonces miremos este video para encontrar la solución de este cuarto ejemplo. Bueno, para darle solución al cuarto ejemplo, vamos a tener en cuenta de que un piloto da el día lunes 3 vueltas a una pista de 2,35 kilómetros de longitud, lo que significa que vamos a multiplicar los 2,35 por 3, que son las vueltas que da a esa pista. ¿Cómo son para multiplicar números decimales? Pues multiplicamos normal, como sabemos multiplicar. 3 por 5, 15, 3 por 3 da 9, y una que llevaba me da 10, y 3 por 2, 6, y una, 7. Como el número decimal tiene dos números después de la coma, la respuesta debe ser dos números después de la coma, es decir, que sería 7,05. Dice que el día martes este piloto da 5 vueltas a una pista de 2,5 kilómetros por las 5 vueltas. La respuesta debe tener un solo número después de la coma. 5 por 5 sabemos que es 25. Y yo apunto 2. Y 5 por 2, 10. Más 2, 12. Como la respuesta debe tener un solo número después de la coma, la respuesta sería 12,5. Es decir, que el día martes da 5 vueltas a la pista de 2,5 kilómetros, en total 12,5 kilómetros. Por último, el día miércoles da 7 vueltas a una pista de 1,024 kilómetros, multiplicado por 7. Al hacer la multiplicación, sabemos que 7 por 4 da 28, 7 por 2, 14, y 2, 16, 7 por 0, 0, y 1, 1, y 7 por 1, 7. Como el número que estamos multiplicando, el número decimal, tiene 3 cifras decimales, la respuesta también debe tener 3 cifras decimales. 1, 2, 3. La respuesta sería 7,168. Bien, el día lunes avanza 7,05 kilómetros, día martes 12,05 y el día miércoles 7,168. Debemos sumar esos recorridos. Para sumar números decimales debemos ordenarlos de tal manera que la coma decimal quede en una misma columna. 12,5 y 7,168. Como vamos a hacer una suma entre números decimales, pues se recomienda que se completen las columnas con ceros para que de pronto evitemos algún tipo de equivocación. Al sumar esto, nos da como resultado pues 8, 11, 7, como aquí siguen puras comas, coloco la coma, 7 y 7, 14, 16, 26. Es decir, que el total de recorrido sería de 26,718 kilómetros. La pregunta del ejercicio es, ¿cuántos kilómetros le faltan o le sobran para cumplir el objetivo? Como se supone que él deseaba recorrer en los 3 días 30 kilómetros, en la meta era 30 kilómetros, aún le falta. ¿Pero cuánto le falta? Pues vamos a hacer una diferencia. A 30 le voy a quitar 26,718. Como el 30 no tiene coma, uno le puede convertir o colocar una coma y agregar ceros a sus cifras decimales. Al hacer esta resta, nos da como resultado 2, 8, 2, 3 y 0. Sería que le faltarían 3,282 kilómetros para completar la meta de los 30 kilómetros en los 3 días. Bueno, ahora sí, para concluir lo que acabamos de mirar, vamos a tener 3 pequeñas recomendaciones. Primera, vamos a leer correctamente el enunciado e identificar las variables o datos del problema. Recuerden que
yo siempre lo he dicho en mis clases, el problema de matemáticas no son los números, es la lectura. Entonces vamos a leer perfectamente y correctamente el enunciado para así identificar cuáles van a ser los valores que voy a utilizar en el ejercicio. Segundo, luego de la lectura, vamos a identificar la operación u operaciones a realizar en el desarrollo del ejercicio. No siempre vamos a tener sumas, restas, multiplicaciones. A veces vamos a tener que combinarlas todas entre sí o a veces el ejercicio se resuelve por medio de una operación. Y para ello existe la opción de que ustedes identifiquen cuál es la operación que se va a utilizar en el respectivo ejercicio. Y tercero, vamos a responder la pregunta que plantea el problema. Ese es el objetivo del problema o del ejercicio que está planteando. Si usted le da solución a esa pregunta, está terminando prácticamente el ejercicio y le daría como culminado el problema. Bien, ahora sí vamos a practicar cada uno de ustedes. Primero, vamos a resolver la guía de aprendizaje número 3 que van a encontrar en sus respectivos correos electrónicos que su profesor jefe o las directivas de la institución han hecho llegar hasta cada uno de ustedes. En mi blog también van a encontrar esa guía de aprendizaje número 3. Recuerden que en mi blog existen algunos videos, aparte de este, en el que pueden ustedes encontrar más ejemplos para que puedan resolver las dudas que tengan con respecto a la temática. Segundo, nos volveremos a ver el próximo día lunes 18 de mayo para que hagan ustedes la prueba o la evaluación de este tema. Y la vamos a hacer haciendo uso de la aplicación Quizzes, que la van a encontrar, la idea es que ustedes la descarguen o la encuentren en la respectiva página buscando por Google la palabra Quizzes. Ingresan y yo les voy a enviar con anterioridad un código para que puedan resolver la respectiva prueba. Finalmente, si tienen dudas, preguntas, comentarios, no duden en contactarme por intermedio de su profesor jefe o en mis redes sociales o en correo electrónico. Ya usted los tiene, entonces voy a estar presto para cualquier pregunta o inquietud. Espero que estén bien, no olviden cuidarse muchísimo, un abrazo a la distancia, nos veremos pronto. Chao, chao.